Poder compartir la palabra con ustedes, estar entre ustedes. Este es un pueblo bello, este es un pueblo lindo, es el pueblo de Dios. Y quiero decirles algo: ustedes tienen unos pastores bellos. Tienen ahí a su pastor, a su esposa, que también es una bendición, ¿cómo no? ¿Sí o no? Tienen unos pastores bendecidos, así que ya saben que lo que ustedes quieran pueden contar con ellos. Ahí tienen siempre. Yo les doy garantía a ustedes que Dios les ha puesto a ustedes unos dos buenos siervos de Dios, y yo doy fe de ellos. Mi esposa y yo, los dos, damos fe de ellos, porque los conocemos hace ya 9 años y hemos trabajado juntos por mucho tiempo, y damos fe que tienen unos pastores bueno de parte de Dios. Así que ustedes pueden sentirse bendecidos para la gloria de Dios, que usted está en una iglesia sana. Amén. Así que gloria al Señor. Vamos allá, vamos al libro de Hebreos capítulo 13. Libro de Hebreos capítulo 13, verso del 1 al 9. Vamos a estar hablando hoy sobre un tema llamado amor, fe y acción en comunidad. Vamos allá. Hebreos 13, verso del 1 al 9, dice así la palabra. Permanezca, ¿lo tienen ya? Eso es, póngase en pie. Dice así la escritura. Dice así la escritura, vamos allá. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y por todos los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Puede sentarse. Como ya oraron, vamos a comenzar. Cuando miramos aquí en la epístola de Hebreos, vemos que el clima de la carta de Hebreos, porque estamos ya, vemos que el clima de la carta de Hebreos capítulo 13, hay una serie de exhortaciones a la vida cristiana. Vemos que aquí en la carta de Hebreos, el escritor de los Hebreos nos abre una pincelada para que nosotros aprendamos, y nos da ciertas exhortaciones, ciertos consejos para que nosotros como pueblo de Dios pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Por esa razón, en este día nos vamos a adentrar en ¿qué? En los principios fundamentales, los cuales tenemos que conocer para que nuestra vida cristiana vaya creciendo conforme el modelo de Cristo. Y lo primero que vamos a ver hoy es el amor fraternal como un vínculo que trasciende las fronteras. Si vamos rápidamente allí al versículo 1, dice la escritura: permanezca el amor fraternal. Si vemos aquí, el autor de Hebreos usa primeramente la palabra griega antigua Filadelfia.
Entonces, es decir, pero el escritor de Hebreo como que está asumiendo una realidad. Está diciendo, ustedes tienen amor fraternal, pero hay una realidad que tiene que haber. Si la hay, tiene que permanecer. Es decir, permanezca el amor fraternal. Si tienen amor fraternal, pero que ese amor fraternal permanezca entre ustedes como cristianos. ¿Por qué razón, hermano? Porque muchas veces dentro de las congregaciones hay amor, pero lo descuidamos y ese amor se empieza a enfriar y se empieza a perder. Y el escritor de Hebreo está diciendo a la iglesia, le está diciendo, mira, que ese amor que hay entre ustedes, que este amor fraternal, ese amor no se enfríe, que ese amor permanezca, que ese amor lo cuiden, que ese amor ustedes lo cultiven, que ese amor ustedes lo mantengan sólido y que nada ni nadie se los pueda arrebatar. Es lo que el escritor de Hebreo está entre los hebreos. Mira, que nada ni nadie les pueda arrebatar ese amor que Dios le ha puesto a ustedes como hermanos en Cristo. De hecho, si vamos rápidamente al griego, hay cuatro tipos de amores, 4 frases, 4 palabras, mejor dicho, en griego que definen los amores. Vamos allá. Primeramente, en el idioma griego está la palabra eros, que define al amor erótico, al amor sexual, ¿entiende? Está la segunda frase para definir el otro tipo de amor, es la palabra estorge, que es la palabra que define y se refiere al amor familiar entre padres e hijos. Ese es el amor que se refiere al amor familiar. Y está también el amor ágape. Esa palabra ágape que dice el amor ágape, que es el amor incondicional, el amor que trasciende todas las barreras, ese amor que da sin esperar nada, ese amor que nos ama sin ningún tipo de excusas ni pretexto. Es ese amor que nos ama como somos, que nos ama seamos buenos o seamos malos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, que dice la Escritura que siendo nosotros malos, dice, mira Efesios capítulo 2 verso 5, dice que Dios, que es rico en misericordia, dice, con su gran amor que nos amó, estando nosotros muertos en delitos, ¿cómo nos amó? Y pecados. Es decir, que ese es el amor ágape, el amor incondicional de Dios, que te dice, te amo porque te amo sin condiciones, te amo como eres, te amo como vengas a mí. Ese es el amor de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que conocer también que el mismo Dios que tiene amor ágape ha puesto en nosotros ese amor. Porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser tenemos que tener la manifestación del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Entiendes? Es ese amor que dice, hermano, yo te amo porque te amo, seas como seas, yo te amo. De hecho, el amor de Dios es un fruto del Espíritu. ¿Entiendes? El amor de Dios es un fruto del Espíritu. Es el amor que te ama, aun cuando todos te pueden rechazar. El amor de Dios te ama. ¿Entiendes? Ahora, de hecho, la Biblia, hermano, la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 8, el que no ama, ¿qué? ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué está diciendo? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces muchas veces, yo conozco a Dios. ¿Entiendes? Oye, bro, yo soy hijo de Dios, yo conozco a Dios, yo vivo para Dios. Y muchas veces no amamos, hermano. ¿Entiendes? Mira, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo bueno del caso es que muchas veces nos apoyamos solamente en el amor de Dios, pero nos olvidamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero sigue amando. ¿Entienden? No podemos solamente apoyarnos en el amor de Dios, porque dentro del amor de Dios también el fuego que consume.
Y ese fuego que consume lo hace por amor. Dígame una cosa usted, a ver los que tienen hijos, vamos allá. Usted no ama a sus hijos. Y como usted ama a sus hijos, usted a veces no le da jalones de oreja a sus hijos. ¿Y por qué lo hace? Porque lo ama. Y usted a sus hijos, si usted ve un hijo suyo que está al lado de ahí puesto adelante de la línea del tren, usted lo deja en la línea del tren ahí. Y si lo saca de la línea del tren, usted lo hace. Usted coge y le da un buen y lo hace y lo entra por la línea. ¿Por qué? Porque usted lo ama y no quiere más que lo haga. Entonces, por amor, muchas veces, Dios se vuelve también fuego consumidor. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos. Y ese es el amor incondicional también de Dios, que para nuestro bien Dios también obra para enseñarnos y para disciplinarnos y para corregirnos. ¿Entiende? Ese también es el amor ágape de Dios. Entonces, cuando vemos esto, hermano, dice Charles Swindoll, dice el amor, mejor dicho, dice William Barclay, define el amor ágape como un amor que se basa en la fe común en Jesucristo y que se expresa en un interés genuino por el bienestar de los demás. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú y yo tenemos el amor ágape de Dios, nos basamos ¿en qué? En la fe común en Jesucristo de nuestros hermanos. Es una fe común, es una fe sólida. ¿En quién? En Jesucristo, los unos con los otros. Y nos vamos a basar en el bien ¿de quién? De nuestros hermanos. Ese es el amor ágape de Dios en la vida de la iglesia. Ahora, pero el amor que está hablando aquí ahora, el amor que está hablando aquí ahora, en Hebreos 13:1, es el amor ¿cuál? El amor fraternal, que es el amor que tiene la palabra Filadelfia, que proviene de la palabra filia, que quiere decir como amistad, afecto fraterno, es decir, familia. Es decir, familia de la fe. Entonces, por eso tenemos que entender que es el amor que tiene que haber dentro de la familia cristiana. De hecho, tenemos que entender que tú y yo, hermano, como iglesia, tenemos que tener amor unos con los otros. El Señor Jesucristo nos dejó dicho a su pueblo, a nosotros, hermanos: en esto conoceréis que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. ¿Entiendes? Eso es el amor fraternal. Es decir, el mundo va a creer cuando ustedes se amen unos a otros. Y el Espíritu de Dios dice: permanezca en ustedes ¿qué? El amor fraternal. Charles Swindoll dijo: el amor fraternal no es un sentimiento, sino una decisión. En otras palabras, es una elección que hacemos cada día de amar a los demás, incluso cuando es difícil. Ay, no, pero yo estoy en la iglesia, yo no sé, ay, amar a mis hermanos con lo difíciles que son algunos. No es un sentimiento, hermano, es una decisión. Yo decido amar a mis hermanos, aunque sea difícil. Ay, pero, es que este hermano, no es un sentimiento, es una decisión. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Somos hijos de un mismo Padre. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero ¿sabe? Aún dentro del cuerpo de Cristo, aunque nos amemos, también tenemos que exhortarnos y reprendernos. Y eso también es amor. ¿Entiendes? ¿Y por qué lo hacemos también? Si Dios lo hace, nosotros también tenemos que hacerlo, porque tenemos que amarnos unos a los otros como mismo Dios nos ha amado en Cristo. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, Warren Wiersbe
dice lo siguiente: el amor fraternal es la expresión visible de la unidad que tenemos en Cristo. Si no tenemos unión fraternal, ¿sabes qué? No hay unidad en Cristo. Tenemos que amarnos fraternalmente para que haya una unidad total en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque si no hay una unidad total en Cristo, no hay una unión fraternal. Y es lo que el escritor de Hebreos está diciendo a los hebreos. Está diciendo: permanezca la unidad, permanezca ese sentir, no por sentimiento, sino por una decisión. Que nada los separe, que nada los distorsione, que todos lo mantengan a ustedes como sólidos en Jesucristo, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo solo Dios y Padre, en una misma doctrina, en un mismo amor. Eso es lo que el Dios de Hebreos está diciendo ahora mismo los hebreos. Ustedes tienen que permanecer unidos en el Señor, porque ese es el amor que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar, una iglesia que se ama, una iglesia unida, una iglesia que permanece en el amor fraternal. Y esta es la iglesia, hermano. Ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Sabes qué? Que tenemos que permanecer en ese amor fraternal. Somos esa iglesia. Lo que pasa es que muchas veces ahora mismo podemos decir: ay, si estuviera aquí ahora Pedrito, ay, si estuviera aquí ahora Juanito, si estuviera aquí ahora estuviera... No, eso no es para Juanito ni para Pedrito, eso es para nosotros, eso es para mí, eso es para nosotros todos ahora. El que no está aquí, para ellos no es mensaje, es para nosotros. Es para nosotros. Por eso la Biblia dice, lo que dice la Biblia Apocalipsis, lo que dice el Espíritu de Dios: el que tiene oído, eso es, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos? Primeramente, que el amor fraternal es un fruto del Espíritu, pero también el amor fraternal refleja el amor de Dios por nosotros, manifestado en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos allá. El segundo punto es la hospitalidad. Vamos allá. Porque nosotros como cristianos estamos llamados, hermanos, a abrir nuestro corazón también. Estamos llamados a ser hospedadores. Estamos llamados a hospedar a nuestros hermanos, a hospedar a las personas. Vamos allá a ver qué pasa. Vamos allá. Dice el libro Hebreos 2, dice lo siguiente: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Fíjese, hermano, mira, la hospitalidad era un valor preciado en el pueblo judío. Era un valor, era preciadísimo en la cultura judía. De hecho, el autor aquí está rescatando valores tremendos. De hecho, está un punto fundamental del punto de arriba, que es el amor fraternal. Porque cuando tú y yo estamos hospedando personas, tú y yo estamos manifestando también el amor fraternal. Y estamos teniendo una oportunidad de poder conocer a otros hermanos y hospedar a otras personas. No solamente hermanos, sino estamos manifestando el amor fraternal de Dios para aquellas personas a los cuales Dios ha puesto en medio nuestro. Ahora fíjese, hermano, tenemos que entender que cuando somos hospedadores, tenemos que entender que es una de las maneras sencillas de manifestar y que ese amor permanezca en nosotros de una manera poderosa. Ahora, de hecho, tenemos que entender que la Biblia nos manda a ser hospedadores. Si vamos al libro de Romanos capítulo 12, la Biblia nos dice, verso del 10 al 13, dice la Escritura: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. Fíjate cuántas cosas nos dicen solamente en 3 versículos. Nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, amor fraternal. Tenemos que ¿qué? Que tenemos que en cuanto a honra, tenemos que referirnos unos a los otros. Tenemos que, en lo que requiere diligencia, no podemos ser perezosos, somos diligentes. Dice que tenemos que ser constantes en la oración. Y dice que tenemos que ser ¿cómo? Tenemos que ser hospedadores. Ahora hay una cosa que yo quiero decirle. Tenemos que ser hospedadores, eso es fundamental, porque es fundamental que nosotros hospedemos. Dice que algunos sin querer hasta hospedar un ángel, y se refiere al libro de Génesis capítulo 18 y Génesis 19, cuando Abraham recibió los ángeles en su casa, que recibió ángeles y hasta el Señor mismo se manifestó en su casa. ¿Entiende? De hecho, Abraham no sabía ni que era el Señor mismo, ni que eran los ángeles. Y Abraham lo recibió y eran los mismos ángeles y el mismo Señor. ¿Sabes qué cosa? Muchas veces tú y yo en nuestra vida diaria, sin querer recibimos en nuestra vida y en lo que hacemos diariamente, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo que muchas veces Dios permite que hagamos y estamos haciéndoselo a Él. ¿Qué dice Mateo capítulo 25? Por cuanto le diste un vaso de agua, ¿a quién? A uno de estos pequeños, ¿a quién se lo diste? A mí me lo diste. Por cuanto fuiste a ver a quién, a la cárcel, me visitaste en la cárcel, a mí me visitaste. Por cuanto atendiste, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces estamos hospedando personas, ayudamos personas, atendemos personas, y tenemos que saber una cosa, que se lo estamos haciendo al Señor. Pero tenemos que hacer una cosa, hermano. Tenemos que ser sabios con lo que hacemos, porque no es hacer por hacer. Porque la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 5, vaya conmigo. Verso 9 al 12. Tenemos que tener cuidado, vamos allá. 1 Corintios capítulo 5, versos 9 al 12. Atención todos para acá. Atención para acá todos. Atención para acá. Dice la escritura: os he escrito por carta que no juntéis con quién. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, no con los del mundo, no. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de ¿dónde? Es decir, para Marte. No podemos irnos del mundo. Estamos aquí en todo el mundo. Vivimos en tierra, ¿sí o no? Ahora, más bien os escribí para que no juntáis con quién. Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué razón tendréis? Dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón tengo yo para eso? Ninguna. Ahora dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, juzgad ustedes. Dice, porque los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que ser ¿cómo? Tenemos que saber cómo hospedamos. Tenemos que ser hospedadores, pero hospedar bien. Tenemos que hospedar bien. Hospedar para hacerlo para el Señor. Amén. Entonces, de hecho, la Biblia dice, vamos allá, la Biblia nos dice
Tito capítulo 1, versos 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea como irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de gracias deshonesta, sino como hospedador, ¿cómo más? Dice, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Viste, hermano? ¿Cuántos principios fundamentales tiene que tener? Ahora mismo un pastor, qué bueno que tiene un pastor que tiene esos principios, hermano. Un pastor que es hospedador, un pastor que como es irreprensible, que es administrador de Dios, que no es soberbio, que no es iracundo, que no ha dado el vino. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice primera de Pedro capítulo 4 verso 9? Hospedaos unos a otros sin murmuraciones debido, dice, ¿a qué? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No es que tú, ahora voy a hospedarte aquí después como estoy. No, que mira, aquí que... No, hermano, no es sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Porque después la recompensa no está, hermano. Si tú haces algo y después murmuras, no hay recompensa. Mejor no lo hagas porque Dios no te va a recompensar. Es que más, no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Mejor párate, vete y dile, no, hermano, no puedo, lo siento, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya no es válido, no es una ofrenda válida. A Dios no le agrada eso, fuera, no. ¿Entiendes? No es así. Vamos allá. De hecho, hermano, en el primer siglo, había abuso en cuanto a la hospitalidad, porque muchas veces había falsos cristianos que abusaban de la hospitalidad y tomaban un poco la hospitalidad y abusaban de a veces cristianos respecto a ella. Y hay un documento antiguo del primer siglo, el más antiguo que existe, que es la Didaché o la doctrina de los apóstoles. Y este documento se escribió precisamente para establecer principios básicos para los primeros cristianos. Vamos allá. Y referente a eso dice este texto así. Decía así, o dice: a todo el que fuera a vosotros en nombre del Señor, recibirle y probarle después para conocerle, puesto que debéis tener suficiente criterio para conocer a los que son de la derecha y conocer a los de la izquierda. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 25? Los corderos y las caras de la izquierda. Si el que viniera a vosotros fuera un pobre viajero, socorrerle cuanto podáis, pero no debe quedarse en vuestra casa más de 2 días o 3, si quisiere permanecer entre vosotros como artista, que trabaje para comer. Y si no tuviese oficio ninguno, procurad según vuestra prudencia a que no quede entre vosotros ningún cristiano ocioso, sin vago. Y si no quisiera hacer esto, es un negociante del cristianismo, es decir, no es, del cual os alejaréis. Esto lo dice la Didaché, hermano. El documento más antiguo después de la Biblia, conocido como la enseñanza de los 12 apóstoles. ¿Te das cuenta? Escrito entre 90 y 100 después de Cristo. Entonces, tenemos que entender, hay que ser hospedadores, pero hacerlo como dice la Escritura. Porque ahí, algunos, sin saber si hospedaron ángeles. Y estamos llamados a hacerlo. Y vamos a hacerlo. Ahora, hermano, vamos allá, vamos a seguir. Vamos a seguir, porque tenemos que entender, hermano, una cosa fundamental. La palabra antigua para hospitalidad, hermano, es usada en pasajes como Romanos 12, ya lo vimos ya. Ahora tenemos que entender bien fundamental. Vamos a la palabra, vamos allá. Tercer punto en este momento es que tenemos que sentir el dolor de los otros. Si no sentimos el dolor de los otros, hermanos, no vamos. Si tú y yo no sentimos el dolor de otros, de nada de nada va a ser. Si vamos al verso 3 de Hebreo, vamos allá. El verso 3 de Hebreo dice la Escritura así:
Acordaos de los presos como si estuvierais presos, juntamente con ellos, de los maltratados como si estuvierais vosotros mismos en el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos manda acordarnos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos, de los maltratados. Cuando la Biblia nos manda esto, hermano, tenemos que saber que nosotros como cristianos estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados ¿a qué? Fíjese, atender a aquellas personas en necesidad extrema y a compadecernos de ellos, porque como cristianos estamos llamados a tener pasión por las almas. Cristo tenía pasión por las almas. Dice la Escritura que Él tenía como, dice que miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pastor y sentía compasión por ellas. Y tú y yo estamos llamados a sentir compasión por las almas, aún aquellas que están en los lugares, en aquellos calabozos. Tú y yo tenemos que sentir compasión por ellas y ir allí y predicarles el Evangelio como si nosotros mismos estuviéramos allí, y tener compasión de los maltratados como si nosotros mismos estuviéramos maltratados, porque es un mandato bíblico. Y aquí el Señor de Hebreo está diciendo: ustedes tienen que sentir compasión y dolor por aquellos que están también en esta condición. De hecho, Santiago capítulo 1 verso 27 dice: la religión pura y qué, búsquelo, la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin contaminación del mundo. Hoy decimos: oye, yo soy cristiano. Oye, yo soy, de verdad que no, la religión pura. La religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mácula es esta, hermano, es esta. Es esta, es visitar a los huérfanos, es atender a las viudas en sus aflicciones y es guardarse en santidad del mundo, es guardarse en santidad para Dios, atender a los pobres, atender a los presos, atender a los huérfanos. Esa es la religión verdadera. ¿Por qué? Porque de qué vale que tú digas, tú muestres tu fe sin obra. No vale la fe sin obra. Muéstrame, dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y te voy a decir, ¿por qué razón? Porque como cristianos estamos llamados, hermano, ¿a qué? Estamos llamados a que a mostrar también obras como cristianos que somos, porque no somos salvos por obra, pero todos los que somos salvos por gracia mediante la fe tenemos que mostrar frutos de esa salvación y de esa justificación, porque Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Entiendes? Entonces, de nada vale que tú digas: ay, mira, ves, sáciate y caliéntate y tienes frío, pero no lo saciamos y no lo calentamos. Tiene que haber un fruto, tiene que haber una obra que diga que tú y yo somos verdaderamente cristianos. ¿Entiendes? Eso es así, hermano. Eso es así. Entonces, ¿qué dice Proverbios 14:21? Proverbios 14:21 dice: el que desprecia a su prójimo se autodestruye, pero el que tiene compasión de los pobres es bienaventurado. Dice otro proverbio: el que se acuerda del pobre en el día malo, Jehová se acordará de él. ¿Sabes qué cosa? Cuando tú y yo nos acordamos del pobre en el día malo, en el momento difícil, dice: Jehová se acuerda de ti. Tremendo, hermano. Tremendo. Por eso Dios nos llama a ¿qué? A acordarnos de los presos, como si estuviéramos presos, y de los maltratados, como si estuviéramos maltratados. Nos acordamos del pobre, hermano. ¿Sabes qué? En el día malo, Jehová se acordará de ti también. Gloria al Señor. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Dice Timothy Keller, dijo así. Dijo: cuando nos solidarizamos con los necesitados, estamos reflejando ¿qué? El amor y la compasión de Dios. Entonces, ahora, no, tranquilo. Hoy, gracias.
Entonces, mira, vamos a punto número 5. 4 que dice. Tenemos que entender, hermano, que la Biblia nos llama a mantener la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú y yo no estamos en santidad, hermano, de nada nos vale. Dice el verso 4 lo siguiente. Viene para acá, ven. Honroso sea en todo. ¿Qué? A ver, los casados, ¿qué dice? Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho, ¿qué? Sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. En otras palabras, es decir, ¿cómo tiene que ser el matrimonio? Dice que el matrimonio tiene que ser honroso. Es decir, está el autor de los Hebreos, el matrimonio tiene que ser con honra, tiene que ser con santidad, tiene que ser guardado para Dios. El matrimonio tiene que ser santo. El matrimonio tiene que ser, ¿sabe cómo? Un matrimonio puro, un matrimonio donde no haya engaño, donde no haya maltrato, donde no haya mala forma, un matrimonio donde no haya, ¿sabe qué? Ni adulterios, ni fornicaciones. Es un matrimonio, porque ¿sabe lo que deshonra al matrimonio? Al matrimonio lo deshonra el divorcio. El divorcio cuando lo justificamos. Ay, no, yo me divorcio. ¿Por qué? Porque hay falta de incompatibilidad. Esto deshonra el matrimonio, hermano. Porque la Biblia no nos manda a divorciarnos a nosotros. El matrimonio es para toda la vida. ¿Sabe lo que deshonra el matrimonio? El adulterio deshonra el matrimonio. La fornicación deshonra el matrimonio. El maltrato deshonra el matrimonio, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir con nuestras esposas sabia y prudentemente, para que dándole honor a ellas como que, como a vasos más frágiles, como coherederas de la gracia de la vida. Y cuando nosotros tal vez tratamos mal a nuestras esposas, ¿sabes qué? Estamos deshonrando el matrimonio. Y cuando la mujer no se somete a su esposo y no obedece a su esposo como la cabeza del hogar o como el líder del hogar, está deshonrando el matrimonio. ¿Entiendes? Y cuando la mujer quiere ser el líder de la casa y no le da lugar al líder del hogar, está deshonrando el matrimonio. Y cuando los hijos toman el dominio del hogar y quieren gobernar a los padres, ¿sabes qué? Están dándole la rienda suelta a los hijos, y eso deshonra el matrimonio, porque están dándole ¿qué? La autoridad que no la tiene. Ahora dice por ahí que tiene que ver con el matrimonio, porque hay un problema disfuncional en cuanto a la autoridad de la cabeza. Porque hijos que gobiernan en un hogar es porque hay padres que no saben gobernar y ven a sus mujeres gobernando. Y cuando un hijo ve a la mujer gobernando, ¿qué hacen los hijos? Empiezan a gobernar ellos. ¿Te das cuenta? Y todo eso, hermano, deshonra el matrimonio. La negligencia deshonra el matrimonio. Las malas decisiones deshonran el matrimonio. ¿Entiendes? La desunión deshonra el matrimonio. Todo eso deshonra el matrimonio. Por eso, honroso sea ¿en qué? En 2 cosas. En 1, en 5, en 10. No, en todo. En todo el matrimonio. ¿Y el lecho cómo? ¿Qué cosa es el lecho? A ver, ¿qué es el lecho? La cama. El lecho es la cama. Dice, sin mancilla, sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Que en el matrimonio, hermano, no puede haber pecado. Pero ¿cómo va a haber pecado en el matrimonio? Si nosotros estamos casados. Hoy en día dice, estoy casado, pero soy pareja de hecho. Ya somos matrimonio. Otros dicen, ya nos casamos, pero pasa que se unen y viven juntos. Ya somos matrimonio.
Tú no te has encontrado por ahí personas que ya estamos casados y qué tiempo, a ver dónde está el libro de familia. No, ya. Eso no es matrimonio, hermana. Matrimonio, tú te unes al Señor, tú te unes con tu esposa delante del Señor y delante de quién, de las autoridades también. Si no estamos unidos delante del Señor y las autoridades, eso es fornicación. Y el lecho no está limpio. En el lecho hay mancilla. Y por eso la Biblia dice después, y le dice el escritor de los Hebreos, dice, y a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Fíjense, hermano, que ese texto es un texto que tú dices, es como que Dios va a coger, mira, Dios odia la inmoralidad sexual. Dios odia la inmoralidad sexual. No podemos pasarle la mano al pecado, hermano. ¿Entiendes? Porque dice, fíjate que esos dos solo así los separa. Dice, a estos dos, los adúlteros y los fornicarios, a esos dos, Dios los va a juzgar solo. Es como que yo le diga, mira, por ejemplo, allá de Liángel, a esos dos, yo voy, a estos dos, yo voy a entrar con ellos allá adentro. Y quiero hablar con ellos dos personalmente. Imagínate tú lo que quiere decir eso conmigo. Tú que me conoces. ¿Entiendes? Imagínate ahora Dios que dice que los adúlteros y fornicarios solamente los va a juzgar él directamente ahí. ¿Tú sabes lo que es adulterio? ¿Tú sabes lo que es fornicación? Fornicación es un sexo fuera del matrimonio, sin estar casado. ¿Sabes lo que es adulterio? Adulterio no es nada más y nada menos que cuando tú y yo estamos casados y engañamos a nuestras parejas fornicando con otras o con otro. Eso es adulterio. La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. No, dice más, ningún pecado en el cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, hermano, que tenemos que tener cuidado, porque el adulterio, hermano, destruye la familia. De hecho, Cristo mismo dijo, fue lo que dice, la única causa que puede haber de separación, ¿qué cosa es? El adulterio. Y lo deja abierto como una esfera de perdón, fíjate, para el matrimonio. No es que no vaya a ser remedio, lo deja abierto como que vaya para una reconciliación, que pueda haber una reconciliación, porque el amor todo lo puede. Y la Biblia dice que el amor cubre multitudes de pecados, hermano. ¿Entiendes? Así que fíjese, tenemos que tener corazones perdonadores, porque si en algún momento alguna persona falla, hay que tener corazón perdonador y llegar a ¿qué? A un consenso de perdón. Porque el matrimonio, hermano, es para toda la vida. Para toda la vida. Y para eso Dios lo creó. Para toda la vida. ¿Me entiende? No manche su vida. No manche su vida. No manche su vida con el pecado. ¿Me entiende? De hecho, hermano, tenemos que entender, sigamos a 1 Corintios capítulo 7, versos 2 y 5. ¿Qué dice la Escritura? Así, porque muchas veces decimos, no, la Biblia nos manda que cada uno tengamos nuestras propias esposas, nuestros propios esposos. Una para cada uno, no dos ni tres, una. Vamos allá. 1 Corintios capítulo 7. Dice la Escritura así: en cuanto a las cosas que os escribí, bueno no sería el hombre que no toque a la mujer, claro, pero a causa de las fornicaciones, ¿a causa de qué? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
¿Te das cuenta? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No niegue el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento, por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué? Que hay que cumplir con el deber conyugal, que cada uno tiene su propia pareja y su propio esposo y marido. ¿Por qué razón? Y tienen que cumplir cada uno con el deber conyugal. A no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo, para ir a la oración o a un tiempo de ayuno. No es eso de que ahora voy a ayunar 5 días y no cuenta con la esposa. Voy a ayunar 7 días y no cuenta con el esposo. Error garrafal. Voy a ayunar 3 días. ¿Qué tú crees, mi vida? A ver, mira. Más adelante, espérate, dentro de 3 días más, porque ahora, ¿entiendes? Entonces, dentro de 3 días más adelante tú ayunas. Ahora no. Si no, hay un problema, no sea que os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y después dice, hubo adulterio, no hubo adulterio, pero no pusiste de acuerdo con tu esposo o tu esposa. Porque te dijo que no era el momento. Ahora salen las caras sonrientes salen así, pero es la realidad, hermano. Es la realidad. Nos ponemos a veces a ayunar fuera de tiempo, sin estar con el esposo o con la esposa. Y después vienen los problemas, nos pasamos el día entero haciendo cosas que no tenemos que hacer. ¿Sabe qué? Hay que tener cuidado. Entonces, muy bien. Vamos allá. 1 Corintios 6, 18, 20 dice, ¿huyan de qué? De la fornicación. Todo pecado que el hombre comete fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ya vamos allá. Ahora vamos a otro punto y termino aquí. Voy a hasta este punto. Tenemos que entender, hermano, que tú y yo tenemos que vivir una vida de confianza. Una vida de seguridad en Dios. Muchas veces vivimos una vida sin confianza en la provisión de Dios. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, si Dios es mi pastor y nada nos faltará, no tenemos por qué afanarnos. ¿Entiende? Cristo mismo dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae tu propio afán. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 13 ahora mismo nos está diciendo algo tremendo. Tenemos que tener contentamiento y confianza en Dios. De hecho, aquí mismo dice, sean vuestras costumbres como sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿cómo? No te dejaré, ahí donde quería ir. No te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. En otras palabras, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es esto, hermano? Fíjate lo que está aquí. Esto es la avaricia. ¿Qué cosa es? Es contrario de contentamiento, porque muchas veces la avaricia y la codicia son causadas porque son excusadas porque son excusadas porque muchas veces le estamos constantemente buscando y queremos. Tenemos que entender, hermano, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que confiar en el Padre. Tenemos que confiar en el Padre. Tenemos que creer que el Dios nuestro es el Dios que suple todas las cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que ir, tenemos que esforzarnos, pero tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que todo lo puede. Dice la Biblia que contento con los que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque el contentamiento tiene mucho más que ver con lo que somos en nuestro interior. Es decir, hermano, es con lo que tenemos. De hecho, el apóstol Pablo tiene una idea correcta en Filipenses 4, 11 al 13, cuando dice, no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir pues y he aprendido a contentarme cualquiera que sea, porque sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo. ¿Por qué? Porque estoy enseñado, así sea mi necesidad. Dice ahora, sé tener abundancia, sé tener escasez. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, estoy preparado, he pasado por todo, tengo toda la enseñanza. ¿Sabe qué está diciendo? He aprendido a vivir cual sea mi necesidad, me sé contentar. Y dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hay una promesa según Deuteronomio que dice que no te dejaré ni te desampararé. Allí cuando Dios le dice al pueblo de Israel, no te dejaré, no te desampararé, puedes caminar confiado. Ay, Dios le dijo a Josué, Josué, camina, todo lugar que pise la planta de vuestros pies será tuyo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, yo no te dejaré, no te desampararé. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Así mismo es el Dios nuestro, que está con nosotros en todo momento, que no te deja, que no te desampara. Mateo capítulo 28 dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, como según sus riquezas en gloria. Entonces, gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Contentos con lo que tenemos ahora, porque hay un Dios que tenemos en los cielos, que es Cristo Jesús, el Dios de los cielos, el Dios poderoso, el Señor nuestro, Jehová Jireh, el Dios que le proveyó al Cordero, a quien Abraham allá arriba. Gloria al Señor, contento con lo que tenemos ahora, porque el Señor, hermano, es nuestro proveedor. Gloria al Señor. Un fuerte abrazo para todos y que Dios le bendiga.